¿Qué tal, queridos alumnos de tercero básico? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Y como ya veníamos viendo, vamos a seguir revisando algunos contenidos referentes a la antigua Grecia, algunas cosas que ellos han realizado y que nosotros podemos ver hasta el día de hoy. Referente a eso, entonces, nuestro objetivo, comprender algunos adelantos de la antigua Grecia. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Cuando hablamos de adelantos de la antigua Grecia, por lo general uno piensa en cosas como construcciones o algo que uno pueda tocar o mirar, ¿cierto? Y si bien esos son adelantos, también hay otro tipo de adelantos que hacen referencia a las ideas, al pensar, a las cosas que ellas desarrollaron como pensamiento, como disciplina o distintas áreas del conocimiento. Entonces, también hay que tenerlo claro antes de hablar un poquitito de sus adelantos, ya que los adelantos en cuanto a las ideas y a los pensamientos pueden ser mucho más grandes que las cosas que podamos construir. Y vamos a partir con la filosofía. La filosofía, primero decir que no puede haber una traducción muy precisa o rotunda, pero vamos a decir que filo podría ser traducido como amor y sofía como sabiduría o saber. Entonces filosofía sería como el amor por el saber o por la sabiduría, o por el aprender, o por buscar este saber o sabiduría. ¿Sí? La filosofía, ¿por qué se crea o cuál es el sentido que tiene la filosofía? Uno de los sentidos principales de la filosofía es cuestionarse las cosas, pensar por qué, pensar qué, nosotros cuando comenzamos nuestra asignatura nos planteamos tres preguntas principales. Y una de estas preguntas era el qué, el cómo, el cuándo, el para qué. Entonces, en ese sentido nosotros ya estaríamos filosofando, porque estaríamos buscando, estaríamos preguntándonos a nosotros mismos, reflexionando de por qué las cosas son así. ¿Por qué esto es de tal tamaño? ¿O por qué tiene ese nombre? Yo recuerdo que una de las primeras cosas que hicimos es por saber por qué nos llamábamos así, cuál era el sentido de nuestro nombre, ¿sí? Y así con muchísimas cosas. Yo creo que con todas las cosas que podamos observar, sentir o pensar. Ese es el sentido de la filosofía. Más allá de encontrar una respuesta, el sentido está en preguntárselo, ¿sí? Hacia allí apunta la filosofía entonces. La filosofía fue creada en la antigua Grecia y hay muchísimos filósofos en la antigua Grecia, pero vamos a nombrar a dos personajes que son bastante importantes. Vamos a nombrar aquí a un caballero que se llama Sócrates y a Platón. Serían uno de los dos filósofos más grandes de la época. Y no solamente de la época, sino que hasta el día de hoy serían de los dos personajes más grandes de la historia de la filosofía. ¿Sí? No vamos a adentrarnos tanto en las características de este personaje, pero sí lo dejo para que ustedes lo puedan buscar y puedan aprender un poquitito más sobre ellos. Pero la filosofía no es el único elemento en el que se avanza. No, por supuesto que no. Y aquí se habla de la historia. La historia, por ejemplo, ahora estamos en clases de historia, pero fue creada en algún momento. Y resulta que aproximadamente en los años 300 antes de Cristo, hay un personaje que se llama Heródoto de Alicarnaso. Y Heródoto de Alicarnaso fue la persona que por primera vez comienza a hacer la historia como disciplina, o sea, empezar a escribirla, empezar a hacer un relato, ¿sí? Durante ese tiempo, muchas veces estos relatos de historia no eran para todas las personas, ¿cierto? Y muchas veces la nobleza era quien pedía que se hicieran estos relatos y que dejaran constancia de algunas cosas, de qué pasó, de cómo se creó algo. Y era Heródoto quien se le ocurrió que esto debería ser lo más objetivo posible, para que así la gente pueda comprender cómo realmente fue y no solamente se quede con la idea de alguien. ¿Sí? Eso es lo que intenta hacer Heródoto. Entonces ahí le da un giro a todo lo que se pensaba antiguamente. Y es por eso que Heródoto se menciona hasta el día de hoy
como uno de los padres de la historia, ¿sí? Y se menciona que él sería quien creó la historia en cuanto a la disciplina, en cuanto al cómo escribirla, entre otros personajes también. Ahora bien, vamos a avanzar con otro elemento que tiene que ver con la matemática. La matemática hasta el día de hoy, estos tres personajes que yo elegí, que hay muchísimos más, pero estos tres personajes son sumamente importantes hasta el día de hoy. Vamos a hablar de Pitágoras, Euclides y Tales de Mileto. Estos tres personajes son sumamente importantes ya que lo que ellos postularon, lo que ellos hicieron como trabajo, hasta el día de hoy se utiliza y son las formas válidas para poder establecer este tipo de cálculos. Si bien todavía a ustedes no les corresponde o todavía no aprenden a hacer estos cálculos, que lo van a aprender lógicamente, pero estos cálculos mantienen validez, ¿sí? Se crearon en la antigua Grecia hace muchísimo tiempo atrás y todavía son conocimiento aplicado y enseñado y se mantienen las ideas que ellos tienen. Pitágoras crea este teorema para calcular hipotenusa, Euclides para, dentro de otras cosas, también para calcular la altura dentro de un triángulo, Tales de Mileto cuando habla de un corte y generar una paralela, y si bien pueden sonar un poco extrañas estas cosas, ¿cierto? Son sumamente útiles y van a aprenderlas ustedes más adelante y van a aprender también a aplicarlas. Pero ojo, la matemática más que para calcular y para poder resolver algunos ejercicios dentro de la geometría quizás, la matemática durante este tiempo, y como muchos la comprenden, es para entender los fenómenos de la naturaleza, para entender cómo funciona el mundo. Entonces, es por eso que es tan importante que se creen estas ideas. Y ahí yo los voy a dejar invitados a que ustedes puedan revisar estos teoremas y ver qué les puede llamar la atención o qué no, ¿cierto? Acá yo les mostré algunos ejemplos gráficos para que ustedes los puedan observar, que sin duda después cuando los puedan ver en la asignatura de matemáticas les van a parecer mucho más lógicos que ahora con tan solo observarlos. Otro área del conocimiento muy importante sería la astronomía. Y en cuanto a la astronomía hay hartos cambios. De hecho, hay un cambio tan grande que hace que hasta el día de hoy también lo podamos mantener y que nos cambie la forma de pensar el universo en general. Aristarco de Samos. Aristarco de Samos es un personaje que hace un cambio sumamente importante. Aristarco habla de la teoría heliocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que todo, todo nuestro sistema gira alrededor del Sol. Pero usted me puede decir, claro, profesor, eso es lógico, desde siempre nos han enseñado eso. Sí, pero antes de que De Samos lo pueda decir, se pensaba que los planetas giraban alrededor de la Tierra y que la Tierra era el centro del sistema. Pues bien, este personaje nos enseña que no, y lo puede comprobar. Y su teoría es tan buena que hasta el día de hoy se aprende. Y cada vez que avanza el tiempo y la tecnología va aumentando, se puede comprobar de que lo que dijo él es cierto. Y que como sistema solar, los planetas giran alrededor del Sol. Ahí tenemos una imagen que nos puede mostrar, claro que termina siendo como una caricatura, ¿cierto? Nos muestra cómo los planetas están distribuidos alrededor del Sol a través de su órbita, cómo se encuentran orbitando alrededor del Sol. Este personaje, Aristarco, es sumamente importante entonces porque hasta el día de hoy nosotros podemos saber que esto es así. Ahora bien, muchachos, vamos a pasar a una pequeña actividad. Les voy a pedir que piensen muy bien antes de contestar, ¿sí? Y que desarrollen con tiempo sus respuestas. Entonces, van a haber algunas preguntas que ustedes las van a pensar y luego cuando se encuentren listos para poder responder, las van a registrar en su cuaderno. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué es algo lindo? Usted va a pensar, ¿qué es algo lindo? Por qué es lindo? O cómo sería algo que fuera lindo, ¿sí?
Entonces, la idea es que usted le dé hartas vueltas a esa pregunta y lo pueda resolver. Después, la siguiente pregunta es, ¿qué es pensar? Yo le estoy pidiendo que usted piense qué es pensar. Entonces, usted puede responder lo que usted quiera, lo que usted considere correcto. La siguiente pregunta es más ligada al área de la historia y es, ¿cómo se llama la calle donde usted vive? ¿Y por qué se llama así? ¿Sí? Y la última pregunta es, ¿dónde está el sol? ¿Usted lo piensa? ¿Cómo a usted se le ocurre redactar su respuesta? Y las anota en su cuaderno. A medida que las vaya teniendo, que usted vaya resolviendo estas actividades, usted me puede enviar sus actividades a mi correo electrónico rodolfo.s@colegiomancay.cl y vamos compartiendo algunas de las cosas que aparecen ahí. O también, si le parece más atractivo y en algún momento lo quiere hacer, puede escribir algún comentario en donde va a estar el video para que con sus compañeros lo puedan compartir. Cuando termine esta clase, ¿cierto? Después que haya podido realizar estas actividades también, le voy a pedir que guarde y que ordene el lugar que ha utilizado para desarrollar la clase, que pueda lavar sus manos, ¿sí? Y por último, como ya realizó todo este trabajo y ya está lista su actividad también, que pueda tomar un merecido descanso. Muchachos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.